Buen día. A continuación daremos inicio a la sustentación del proyecto de investigación denominado Diseño y Análisis de Fórmula Óptima para la producción del pan bolita en la panadería y pastelería Pan de Leche, a cargo de mis compañeras Jenny García, Lisette Saavedra y yo quien les habla, Jennifer Jerez. Para contextualizar, se define una agenda la cual se divide en 6 momentos que se clasifican en: primero, contexto de la empresa, siguiendo con el planteamiento del problema, justificación, objetivos, metodología de la investigación, finalizando con las conclusiones y recomendaciones. Dando un breve contexto de la empresa, se tiene que la panadería y pastelería Pan de Leche es una microempresa compuesta por 4 empleados, la cual se desarrolla desde hace 5 años en el mercado, realizando producción y comercio gastronómico enfocados en la fabricación de productos de panadería, como lo son pan, postres, galletas, pasteles, etc. Ahora, debido a que la economía colombiana se enfrenta a un alza de precios, lo que afecta en la producción y consumo de productos derivados del trigo, principalmente el pan, surge la pregunta problema: ¿cuál es la fórmula de ingredientes que optimiza las variables de salida relevantes en la fabricación del pan bolita en la panadería y pastelería Pan de Leche? Siguiendo con la descripción del proyecto y apoyándonos en el problema encontrado, tenemos la justificación, la cual tiene la finalidad de mejorar el proceso productivo de la fabricación del pan bolita en la panadería y pastelería Pan de Leche por medio de una fórmula óptima e innovadora que garantice la aceptabilidad por parte del cliente sin llegar a afectar los estándares de calidad ya establecidos por la panadería. Finalmente, esta investigación tiene objetivos afines con el grupo de investigación sólido, línea investigativa de ingeniería de producción, procesos y operaciones, sublínea 2, mejoramiento de procesos productivos. Ahora bien, tenemos los objetivos de la investigación que se dividen en generales y específicos, encontrando dentro de los específicos, primero, identificar factores que determinan la caracterización del proceso de minimización de costos sobre el pan bolita por medio de una comparación de insumos para una sustitución aceptable en el proceso de panificación. Segundo, analizar la información suministrada y en base en ella proponer modelos matemáticos y estadísticos que proponen datos verídicos, los cuales me lleven a una toma de decisión óptima para la innovación del proceso del pan bolita. Tercero, establecer el diseño experimental para obtener evidencias objetivas sobre la variable de salida del experimento propuesta, la cual es calidad, aceptabilidad. Y cuarto, proponer que el planteamiento y modelamiento matemático nuevo es una mejora hacia la calidad del pan bolita y minimiza costos de la producción de este mismo. Continuando, encontramos la secuencia de las fases realizadas durante el proyecto de investigación, encontrando que en la fase 1 se realiza la caracterización del contexto organizacional de la panadería mencionada anteriormente. Siguiendo, en la fase 2 se realizó el cursograma analítico para detallar las actividades del proceso productivo de panificación, como lo son las operaciones, el transporte, inspección, espera y almacenamiento, obteniendo como resultado la identificación de las materias primas y las actividades estándar, como el alistamiento de los insumos, el proceso de agregar y mezclar el insumo a la maquinaria, la inspección de la masa, el horneado a 180 grados por 12 minutos y el reposo del pan para finalmente su venta. En la fase 3 se establecieron una serie de variables, restricciones y parámetros en la producción con la finalidad de encontrar mejoras y o beneficios en este proceso. Siguiendo, en la fase 4 se realizó la propuesta de productos sustitutos enfocados en la harina y el edulcorante, como lo muestra la tabla proyectada en este momento, encontrando que se seleccionó 2 de ellos, los cuales fueron la harina de avena y la panela. Esto debido a sus beneficios nutricionales y costos de producción. En la fase 5 encontramos el planteamiento de las variables de decisión para los modelos de programación lineal, teniendo un total de 11 variables. Se obtuvo como resultado que hay 2 modelos de programación lineal con sus respectivas función objetivo y restricciones. En el primer modelo se planteó la integración de la harina de trigo y la harina de avena, el azúcar y la mantequilla industrial. Y en el segundo modelo, la sustitución completa de la harina de trigo por la avena, la integración de la panela con el azúcar y la mantequilla industrial, donde a través de la herramienta digital Solver se llegó a una solución factible y a un análisis de sensibilidad que permitió visualizar la minimización de costos y el impacto que tienen los cambios de valor en las variables que componen la función objetivo. En la fase 6 se estructuró el proceso de experimentación por medio de la identificación de los factores controlables y no controlables,
niveles, variables de entrada y salida, tamaño de la muestra, cantidad de tratamientos, corridas, bloques y réplicas del experimento, teniendo como resultado que la experimentación, siguiente por favor, tendrá un factor que es la receta con 3 niveles identificados como receta 1, 2 y 3, teniendo unos perturbadores conocidos como factor humano, amasado, temperatura del horno, humedad del ambiente y una unidad experimental que son la unidad del pan bolita y la muestra estudiada compuesta por 6 personas, de manera aleatoria y en un orden de corridas para obtener finalmente una variable de respuesta que es la aceptabilidad del pan bolita. Continuando con la fase 7, encontramos la ejecución y análisis estadístico de datos del diseño experimental por medio del programa informático SPSS, tomando como punto de partida los datos obtenidos por la rejilla de calificación de la muestra y su respectiva organización en bloques. En esta fase se tuvo como resultado el análisis de las varianzas entre las medias de los grupos, entre tratamientos y la varianza dentro de los grupos, mismo tratamiento, donde para los tratamientos se rechazó la hipótesis nula de que la calidad de los 3 tipos de receta es igual, es decir, que al menos una de las recetas es diferente. Y en cuanto a bloques, se rechaza la hipótesis nula, es decir, el factor bloque amasado no tiene un efecto significativo, por lo que no existe diferencia entre el amasado en cuanto a la calidad en el pan bolita. Prosiguiendo, se tiene el supuesto de independencia, el cual logra evidenciar que se cumple, ya que al graficar residuos, eje vertical y orden de datos, eje horizontal, no se detecta ningún tipo de patrón o tendencia dentro de la banda horizontal, lo que quiere decir que los datos entre sí no presentan ningún tipo de relación. En la prueba de igualdad del EBN de varianzas de error, se cumple el supuesto de homogeneidad, es decir, que se cumple la hipótesis nula de las recetas que presentan igual varianza. Para las pruebas estadísticas de comparación de medias y varianzas, se realizó la comparación por parejas visualizando la diferencia de medias, es decir, entre recetas, para después establecer cuál receta es mejor desde el punto de vista de la media en la tabla de estimaciones, encontrando que la mejor receta está entre A y B. En la prueba de HDS, 2K y DMS se logra evidenciar que las recetas son significativas con respecto a la media estadística y su límite es inferior y superior en el intervalo de confianza al 95%, ya que los valores obtenidos no se interceptan en el cero. Lo anterior se puede apoyar en la significancia arrojada, que fue de mayor a 0,1. De esta manera, se infiere que la receta A y B tienen mayor preferencia por los clientes por su buena calidad. Por el contrario, la receta C, aunque es significativa, es la que menos aceptabilidad tuvo por parte de los clientes según la rejilla de evaluación realizada y otros análisis estadísticos. Ahora, en la prueba de Kolmogorov-Smirnov no se rechaza la hipótesis nula, es decir, que los datos analizados siguen una distribución normal y se infiere que hay evidencias suficientes para pensar que la muestra proviene de la distribución especificada con un nivel de significancia del 5%. Las gráficas de media nos ilustran más detalladamente la aceptabilidad de los clientes hacia el pan bolita y cuál es el tipo de amasado más efectivo. Para finalizar, tenemos como conclusiones que primero se evidenció a través de la investigación que el proceso de panificación se caracteriza por ser versátil, ya que permite incorporar diversos ingredientes, los cuales pueden ser mezclados o sustituidos. Sin embargo, cabe resaltar que uno de los insumos principales, como lo es la harina, requiere tener cierto porcentaje de gluten para que brinde suavidad y esponjosidad al pan. Una recomendación que le dejamos a la empresa es que considere la inclusión de la fórmula óptima obtenida al recetario de producción, a fin de innovar y ofrecer un producto que llegue hasta los consumidores que por condiciones de salud no pueden consumir el pan por sus componentes como el gluten. Muchas gracias por la atención prestada y que tengan un buen día.